Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. ¿Qué tal, amigos? Qué alegría que nos acompañan. Esto es Jugadores Designados, presentado a ustedes por High Impacto. Felices y saludables. Inter Miami ha caído 3-5 en su casa para evaluar las razones de esta dolorosa derrota que lo deja un poco emproblemado de cara al campeonato del Supporters Shield. Invitamos a nuestro jugador designado, Jaime Bernal. Jaime, ¿cómo estás? Javier, un saludo. Sí, una derrota de alguna forma inesperada y sobre todo que, como bien dices, complica muchísimo, diría yo, las aspiraciones ahora sí de pelear por el Supporters Shield esta temporada. Veamos cómo fue que alineó Inter Miami, qué cambios sustanciales hubo en relación con el partido anterior ante Toronto, y aquí podemos empezar a sacar conclusiones importantes. Esta es la alineación ante Chicago. Como siempre, Oscar Ustari fue al arco, pero Jaime, hubo serias novedades en defensa. Jordi Alba, que es el de siempre, y luego, ¿qué sorpresas tuvimos ahí? Sí, prácticamente cambió toda la línea defensiva, Javier, o a varios. La entrada de Gonzalo Luján desde el comienzo, la no presencia de Maxi Falcón, también fue titular Tomás Avilés y el Chelo Weigand. Así que hubo varios cambios en defensa que luego vamos a analizar, pero que realmente no funcionaron mucho. En el medio estuvieron Telasco Segovia, Sergio Busquets, Yannick Wright y Rodrigo de Paul, y Luis Suárez y Lionel Messi fueron la alineación que sacó para este juego Javier Mascherano. Quedémonos ahí, señor productor, con la alineación, porque queremos comentar un par de detalles. Los problemas de Inter Miami no están del medio campo para arriba, ¿correcto? Ni en la portería. Tal cual. ¿Estamos hasta ahí bien? De acuerdo, totalmente de acuerdo. A Busquets y a Bray y a Segovia y De Paul, a Suárez y a Messi, esos 4 o 6 jugadores con alguna rotación que se pueda hacer, incorporando en algunas ocasiones a Baltasar Rodríguez, a Silvetti, a Fafa. Ahí tienes una alineación de base. El problema serio está en esa línea defensiva y particularmente en los dos centrales y en el lateral derecho. Luján, Avilés y Weigand. ¿Qué responsabilidad tuvieron estos jugadores en la derrota de ayer? Bueno, pues tuvieron tanta responsabilidad, Javier, que al medio tiempo Javier Mascherano decidió sacar a 2 de ellos. Creo que eso ya te habla claramente de que él ve, y luego vamos a ver las declaraciones de Mascherano, pero que él ve que hay problemas, que no le funcionó los cambios que tenía pensado. Es lógico de alguna forma haberle dado ese descanso a Maxi Falcón, que venía jugando todos los partidos. Recordamos que el equipo venía con una seguidilla porque tenía partidos aplazados, pero no funcionaron los cambios, Javier. No funcionaron y el equipo se vio muy desbalanceado y nuevamente recibió un gol muy temprano que también creo que cambia mucho el partido. Insistió en la rueda de prensa Mascherano en asignarse a él personalmente la responsabilidad. Mira la pregunta que le hicimos tras la derrota 3-5 en su casa de Inter Miami. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Ha dejado usted muy claro que usted le atribuye a la derrota de hoy el planteamiento. Sí. Sin embargo, uno observa también dentro del juego que hay unos jugadores que se esfuerzan al máximo, sacan la cara por el equipo, los de siempre, los que lo hacen, y hay otros jugadores que a lo mejor no interpretan el planteamiento suyo de manera correcta. ¿Usted cree que también hay una responsabilidad compartida entre la capacidad de algunos jugadores y el planteamiento? No, porque primero, si un jugador no comprende lo que el entrenador plantea, es responsabilidad del entrenador que no se está expresando de la mejor manera y no lo transmite. Al final, los entrenadores lo que hacemos es transmitir nuestras ideas y que los jugadores traten de llevarla a cabo. Si yo no lo creo, no veo lo mismo, pero si usted ve lo mismo, la responsabilidad es mía y hay que hacerse cargo, no hay que tener ningún temor a decirlo, ni mucho menos. Trataré de mejorar, de poder transmitirle a los jugadores de una mejor manera las ideas que tenemos para tratar de evitar que vuelva a pasar lo que pasó hoy en el futuro. Tu análisis, Jaime.
Pues yo creo, Javier, que está bien y es de aplaudir, lo hemos dicho, no es la primera vez que Mascherano hace esto de culpabilizarse, de tomar la responsabilidad, pero y obviamente creo que lo hace también para proteger a los jugadores, pero yo pienso que hay jugadores que definitivamente con sus actuaciones en el campo están demostrando que no tienen el nivel para ser titulares. Repito, ayer al medio tiempo el equipo ya había recibido 3 goles y al medio tiempo Mascherano hace 3 cambios y saca a Tomás Avilés, sale también Marcelo Weigand y sale Telasco Segovia. Creo que jugadores que los 3 tuvieron alta responsabilidad en los goles recibidos. En el último, sobre todo el tercero del primer tiempo, si se ve la jugada, si la repiten, la forma en la que regresa Telasco Segovia es increíble, Javier. O sea, parece que un jugador que estuviera en el minuto 90 corriendo detrás de alguien cansado, incluso para allá en el momento final cuando remata la gente de Chicago. Así que yo no sé qué tanto lo viste tú, Javier, pero yo veo que estos jugadores no están dando la talla, en especial lo digo, el caso de Weigand y de Avilés. Y de Luján. O sea, y de Luján. Jaime, yo creo que, y quiero aprovechar la ocasión para aclarar, creo que mi pregunta no la formulé de manera apropiada, en el sentido en que yo realmente no estoy hablando del diálogo, el problema de comunicación que haya, porque yo me imagino que tiene una comunicación fluida, sino realmente cuando hablo de la interpretación es de la ejecución sí. de los jugadores, y es decir, básicamente lo que me estoy refiriendo es en la capacidad de los jugadores para ejecutar lo que se les encarga, y mi opinión, como se lo dije ayer a Mascherano en la rueda de prensa, es que no tienen la capacidad suficiente, que sí hay jugadores que se matan, porque hay jugadores que se matan, que se esfuerzan, que se esmeran. Pon los nombres que quieras, Bright, Messi, Suárez, los que tú quieras, pon los nombres para el gusto de las personas, hacen un esfuerzo extraordinario, pero ellos no pueden echarse la responsabilidad de otros 10 jugadores, no pueden hacer eso, y yo creo que ahí hay un problema fundamental, Jaime, en el tema. Tú tocas un punto que me parece crítico, y es la responsabilidad que tienen en defensa jugadores que no son defensas. Tú tocas el tema de Telasco. Yo te voy a mencionar un nombre, Baltasar Rodríguez. Baltasar Rodríguez, en el juego contra Toronto, que lo vamos a analizar en el segundo tiempo, el gol del empate final es un gol de una pelota que él pierde en el medio campo. Y si te fijas, cuando el partido está ayer 3-3 contra Chicago, el gol del 4-3 es un balón donde le ganan el frente, la espalda, la posición, absolutamente todo. El jugador entra y anota el gol contra el segundo palo. No es aceptable eso, Jaime. Y estamos hablando de jugadores muy jóvenes. Estamos hablando de un jugador como Baltasar Rodríguez, que estuvo básicamente en recuperación gran parte del año y donde atiende un 80% de la temporada. Entonces no es aceptable, a él no se le puede aceptar el verso de que es que ha jugado demasiados partidos, porque aparte de ser joven, ha jugado pocos partidos, no ha jugado el volumen de partidos de la mayoría de los jugadores más veteranos, que ellos sí han jugado 3 torneos a la vez. Entonces, tú mencionas a Telasco, yo menciono a Baltasar, Allende cabría también dentro de esa conversación. No están haciendo su tarea, Jaime, en materia defensiva, en posicionamiento defensivo, jugadores que deberían ejercer algún tipo de presión para evitar que todo ese volumen de juego le caiga exclusivamente a defensas que está bien establecido, que son débiles y que, como lo comentaremos en el siguiente segmento, están bien identificados por sus rivales. Sí, yo creo que es muy claro. Yo creo que la conclusión es, Mascherano tanto yo creo que se dio cuenta que hizo 3 cambios para el comienzo del segundo tiempo. Yo creo que más que eso no se puede decir. Al regresar les contaremos qué dijo Greg Berhalter, el extraordinario técnico de Chicago, y la joven figura, la joven promesa de Estados Unidos, Brian Gutiérrez, el autor del golazo, del 5º gol, una joya de gol que ya tiene procesos anteriores de selección y que está en el radar de los jugadores a seguir en esta selección de Estados Unidos masculina. Estos jugadores designados, estamos hablando de la derrota 3-5 de Inter Miami frente a Chicago. Ya regresamos con más de jugadores designados, presentado por High Impact.
El Centro de Bienestar High Impacto ofrece cuidado de salud primaria especializada con telemedicina, consejería, educación en salud y especialistas. Todos nuestros servicios son gratuitos. El Centro de Bienestar de High Impacto está planeado para cubrir todas tus necesidades. Ven a conocernos. Llama al 954-947-3603 o escanea con tu teléfono el código en pantalla. Llámanos ya. Estás viendo Jugadores Designados, presentado por High Impacto. Felices y saludables. Jaime, estamos analizando la derrota 3-5 en casa de Inter Miami frente a Chicago, quien se ha colado o ha ocupado un lugar en los playoffs de la MLS con esa victoria a domicilio sobre Miami. Pero quiero que sigamos analizando el problema del esquema defensivo de Inter Miami. ¿Por dónde más le está entrando agua al bote de Inter Miami? ¿Por qué un equipo como Inter Miami logra empatar un marcador que está siendo adverso 3-1, lo igualas 3-3 y terminas perdiendo los 5-3? ¿Qué está pasando en el equipo? Sí, yo creo que es que la línea defensiva no da seguridad. Pues tanto es así, Javier, ya hablamos el caso de lo que pasó con Avilés y con Weigand, que hace cambios Mascherano, que empata el partido Inter Miami y Mascherano iba a entrar al campo, no sé si lo recuerdas, a Fafa Ficó. Sí. Pues él cambia su pensamiento y termina dándole entrada a Noah Allen por Gonzalo Luján. Ese es un cambio que a mí me sorprendió, primero porque pienso que le lanza un mensaje, no sé. A mí me dice como que quiero mantener el empate. A mí también me dio eso, o sea, es algo parecido. Voy a cuidar el empate. Voy a cuidar el empate. Eso, algo parecido, o por lo menos no me voy con toda de frente a buscar el partido porque tienes la opción de darle la posibilidad de entrada a Fafa Ficó, pero además que no le das tampoco, no te genera seguramente la confianza a Luján. Entonces estamos hablando de ya 3 jugadores que no le dan confianza al técnico. Y otra cosa muy clara, Javier, y es algo que hemos hablado en este programa, yo creo que desde comienzo de año, y es si algo puede herir a Inter Miami son los equipos que hacen transiciones rápidas. ¿Y cuándo se agrava esto? Cuando el equipo recibe un gol rápido. ¿Por qué? Porque al equipo le toca exponerse más y va a sufrir mucho con los equipos así. ¿Qué pasó ayer? A los 5 minutos ya perdía el equipo y empezó a exponerse de fea manera y, o sea, fueron 3 goles en el primer tiempo, pero creo que Ustari salvó una y Chicago desperdició una increíble. Pudieran ser 5 en el primer tiempo. Déjame decirte algo que es una mala noticia para Javier Mascherano, y es que ayer en rueda de prensa el fantástico entrenador Greg Berhalter, ex entrenador de la selección de Estados Unidos, hizo un análisis técnico muy interesante del partido, y él dijo palabras más, palabras menos. Nosotros sabemos que Inter Miami tiene problemas en el espacio entre líneas y los aprovechamos. Pero esto no es nuevo, Jaime. Si tú te acuerdas, por allá, bien allá, voy a hacer uso de tu memoria, el técnico de Houston nos lo había dicho una vez. Nosotros sabemos que Inter Miami es atacable por la banda izquierda, la derecha de defensa. Y Oscar Pareja, Javier, también lo dijo. Oscar Pareja también lo ha manifestado. Es decir, es voz populi. Si es voz populi, si los equipos que te enfrentan una vez lo saben, no lo sabe el cuerpo técnico, o sea, no sabe que hay unos hoyos creados en ese barco que es en el área de defensa. Y la pregunta sería entonces, Jaime, si se sabe, ¿por qué esos jugadores no se cambian? ¿Tú crees que hay algunos jugadores que ya han cumplido un ciclo en Inter Miami? Sí, yo creo que sí, Javier. Es que y en esta voy a darle el beneficio de la duda a Mascherano porque lo ha expresado ya 2 veces y públicamente, responsabilizando también a la dirección deportiva. Este equipo se reforzó nuevamente, o bueno, como has dicho tú, trajo jugadores de reemplazo porque realmente refuerzos terminaron siendo muy pocos. Se reforzó mal los jugadores que llegaron y sobre todo en esa parte defensiva que es la que más ha adolecido el equipo desde su creación, no han cumplido, está cantado. Yo creo que el caso de Chela Weigand, que termina contrato, por cierto, Javier, en unos meses. Termina su préstamo, ¿verdad? Finaliza su préstamo con Boca Juniors. Se habla de una posible salida al fútbol mexicano. Yo creo que
se puede dar. Tadeo Allende tampoco terminó cumpliendo. Yo creo que su préstamo con Celta Vigo, que también termina, seguramente va a regresar al equipo español si lo quiere tener o lo presta a otro lado. Yo no sé si Tomás Avilés o Gonzalo Luján, que tienen contrato hasta creo que 2026 uno y 2027 el otro, vayan a seguir en el equipo o busquen un préstamo o algo, pero yo creo que son jugadores que no han demostrado tener, por lo menos con sus actuaciones en el campo, la talla para seguir en el club. Yo no sé qué piensas tú. Pienso exactamente lo mismo, que aquí salieron una cantidad de jugadores, Robert Taylor, Gressel, Matías Rojas, Diego Gómez, en fin, por diferentes razones se han ido, y esas posiciones nunca fueron ocupadas por jugadores de gran capacidad, y lamentablemente tenemos que decir una cosa que es horrible, pero que es la verdad, Jaime, y todo el mundo lo sabemos, y es que Inter Miami, desde su franquicia, nunca ha tenido, desde el inicio de su franquicia, nunca ha tenido una defensa confiable. Totalmente. Ni desde aquellas épocas de Figal, de González Pires, ni al presente de Tomás Avilés, Weigand y compañía. Y ningún entrenador ha podido tampoco, Javier, ni Phil Neville, ni Diego Alonso, ni el mismo Tata. Mascherano, quizás en los primeros partidos el equipo, pero yo creo que en esa tuvo mucha responsabilidad también las buenas actuaciones de Oscar Ustari, para que el equipo no recibiera tantos goles, pero nunca realmente. Yo creo que es algo que la dirección deportiva, repito, así como hemos culpado a los jugadores, así como también le damos responsabilidad a Mascherano, creo que también hay parte de la dirección deportiva que tiene que asumir que no han hecho bien su trabajo, sobre todo en esa parte. Naturalmente, y está de más decirlo, de esta conversación de defensa, Jordi Alba no entra en la conversación. Jordi Alba es un jugador que le aporta demasiado al equipo, y que si bien cumple labores ofensivas, es la responsabilidad de los que quedan detrás de él cubrirle la espalda. Es decir, si bien Jordi Alba juega como un lateral izquierdo, está muy claro que él es un volante extremo, que a veces es un extremo, un asistidor determinante para Leo Messi. O sea, es una persona que, aunque no, porque yo escucho a personas que dicen, no, es que Jordi le ataca en la espalda cuando sale el ataque. Bueno, sí, ¿dónde está el volante por ese lado? ¿Dónde está el jugador, el defensa central haciendo la cobertura? ¿Y dónde está el otro defensa haciendo la cobertura al defensa que sale? Exactamente. Entonces es un problema sistémico, pero sistémico asociado a jugadores específicos que no hacen su labor, que es lo que he intentado que Mascherano me diga, pero que él obviamente se niega a reconocer, porque obviamente él tiene la política de no asumir la responsabilidad y no señalar a sus jugadores. Sí, obviamente lo hace por proteger, y es muy difícil que tú vayas a escuchar a un técnico que, como se dice, le tire el bus a sus jugadores, pero está claro que hay una responsabilidad, y yo creo que ya no es un tema de funcionamiento en sí, sino también un tema de calidad de jugadores, Javier, de categoría. Cuando yo creo que Mascherano ha intentado demasiadas combinaciones, cambios, con lo que tiene, y ya si no te responden, sencillamente es que yo creo que también no es responsabilidad, sino también yo creo que es un tema de calidad de los jugadores. Y no vamos a excusar a Javier Mascherano y sus responsabilidades y sus decisiones, aunque él quiera asumirlas, pero el equipo no se ha reforzado debidamente. Totalmente. El equipo no tiene refuerzo aquí. El único refuerzo que tuvo Inter Miami en la temporada de 2025 se llama Rodrigo de Paul, quien, vamos a tratarlo en el próximo segmento, está teniendo unos problemas físicos increíbles, muy evidentes, porque él ha tenido que llegar sin una pretemporada a asumir responsabilidades del equipo, y naturalmente esto es un juego de humanos, tú necesitas el reposo necesario y no hay las alternancias que requeriría el equipo. Vamos a hablar del tema Jordi Alba y Rodrigo Paul en el próximo segmento, porque es de extrema importancia. Estos jugadores designados, estamos con Jaime Bernal. Felices y saludables, ya regresamos.
prevención y educación de High Impacto. High Impacto tiene un programa de educación para capacitar personas en prevención de enfermedades y cuidado general de salud. Nuestros programas son gratuitos, individuales y grupales. Vamos a tu casa, comunidad, lugar de trabajo. Somos una organización no lucrativa. Estamos haciendo High Impacto. Llámanos al 954-947-3603. Estos jugadores designados presentados por High Impacto, felices y saludables. Jaime, démosle una revisada a la tabla de posiciones, cómo se encuentra Inter Miami de cara a la posibilidad de campeonar en el Supporters Shield. Ocupa la casilla número 4, tiene 56 puntos, 31 partidos jugados. ¿Y cómo está la situación en la tabla de ahí para arriba? Sí, de ahí para arriba, bueno, Javier, complicó muchísimo. La derrota contra Chicago fue una derrota dolorosa, no solamente porque se recibieron 5 goles en casa, se perdió, sino que la posibilidad del Supporters Shield se complicó, ya que Filadelfia tiene 63 puntos, aunque tiene un partido más, pero esto hace que ya Inter Miami no dependa de sí mismo. Ya incluso Filadelfia, perdiendo un partido, seguiría teniendo una ventaja sobre Inter Miami e incluso sobre su otro perseguidor inmediato en este momento, que es Cincinnati, que tiene 59. New York City tiene en este momento los mismos puntos de Inter Miami, aunque recordemos que Inter Miami tiene un partido todavía pendiente en la MLS, que ya solamente quedan 3 jornadas. Sí, pero échale un ojo al oeste, porque también hay un rival directo de Miami, fíjate, de los 50, que en este caso es Vancouver. Efectivamente Vancouver. Sí, los Whitecaps tienen 57 puntos, es decir, tiene uno más que Inter Miami, y al igual que el Inter, tiene un partido menos, así que podrían llegar a 60, y ese, de ser así, terminaría siendo no más campeón del oeste a Vancouver en caso de que ganen, y ganen sus 3 partidos, dependen de sí mismos, sino que además le podría pelear a Filadelfia, que en caso de resbalar en algún partido, Vancouver los podría alcanzar en la tabla de posiciones. Los Whitecaps canadienses llegarían entonces hasta de hacer una puntuación perfecta, 66 puntos. Volvamos a la tabla del este para ver la diferencia. Exactamente, 56. ¿Por qué es importante quedar dentro de los 4 primeros lugares de la conferencia? Porque tienen la ventaja de local en las series, Javier. Esa es la gran diferencia, que rematas de local en las series. Por eso es tan importante quedar entre los 4 primeros de la tabla de posiciones. El poder tener la ventaja de la localidad, y yo sobre todo lo digo en un equipo como Inter Miami, sí que es importante, porque ha demostrado primero que de visitante no le va tan bien, y sobre todo, Javier, y acá quiero hacer énfasis, sobre todo cuando juega de visitante y no juega en cancha de césped natural. Y recordemos que hay un par de canchas que están, no se juegan en césped, sino en turf, y eso sí que ha afectado a Inter Miami. Sí, y eso sin duda, aunque ellos no quieran quejarse, definitivamente es una circunstancia que ha dañado tremendamente. Ya podemos volver. Ha dañado tremendamente a Inter Miami. Le pasó en Seattle. Yo te comentaba de récord que en el partido de la final del Leagues Cup, cuando rocían con agua el pasto artificial y vamos caminando en el sideline, queda increíblemente resbaloso. Y nosotros que jugamos de forma aficionada sabemos que el turf o el césped artificial tiene un comportamiento distinto, el balón diferente, la forma como amortiguas es diferente, el control se te hace distinto, la forma de amortiguar las caídas es diferente. O sea, hay muchas cosas que cambian de manera considerable en este tipo de superficie. Tenemos poco tiempo en este segmento. Jordi Alba y Rodrigo de Paul. Sigue insistiéndose en el rumor de que Jordi Alba podría no continuar. ¿Qué se escucha, qué se comenta? Sí, es un rumor que sigue. Nosotros, y creo tú de primera mano pudiste averiguar con una persona a la que le tenemos mucha credibilidad, dice que no tiene nada información al respecto, pero sí el rumor, hay mucha gente que dice que sí está pasando algo con Jordi Alba, y esto sí que sería una baja terrible para el equipo, Javier. Yo le doy un valor a Jordi Alba muy grande. Me parece que él es
la otra parte, el yin y el yang de Messi, su asistidor, su acompañante, el que lo sabe interpretar. Messi intentó asociarse ayer con otros jugadores en momentos donde la velocidad del juego exige que sea muy rápida la acción, y esto no pasa. No pasa con otros jugadores que no sea Jordi Alba, Suárez o Busquets. Entonces, es muy preocupante la situación realmente de las noticias que Inter Miami ha recibido. Esperamos que esto se quede únicamente en un rumor y que no sea algo realmente que se vaya a confirmar, debido a que Jordi Alba a comienzos de año renovó su contrato con Inter Miami. Exactamente, Obviamente, antes del Mundial de Clubes, en mayo de este año renovó hasta 2027. Así es. Al volver de la pausa vamos a hablar, como les prometimos, un poco de Rodrigo de Paul, de su actual estado. Vamos a cerrar un poco también de qué le espera a Inter Miami y cuáles son sus posibilidades en esta MLS. Estos jugadores designados presentados por High Impacto, ya regresamos. ¿Te gusta el servicio a la comunidad en tu iglesia, vecindario o un grupo de amigos? High Impacto ofrece el programa Embajadores de Salud para quienes deseen iniciar una carrera profesional con nuestra organización. Recibirás entrenamiento, certificaciones, acceso a servicios gratuitos y referidos. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Llámanos ya. Estás viendo Jugadores Designados, presentado por High Impacto. Felices y saludables. Jaime, Rodrigo de Paul, ¿cuál es su condición actual? ¿Qué ha pasado con él? Bueno, yo a Rodrigo de Paul lo hablamos antes, Javier, en otros programas, y yo creo que le está costando mucho el tema de no haber tenido una pretemporada. Recordemos que él jugó el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid en lugar de tener vacaciones, y luego solo tuvo un par de semanas y llegó, y prácticamente desde que llegó no ha parado de jugar, y creo que eso ha mermado mucho su rendimiento. A mí me ha quedado en deuda sobre los primeros 2-3 partidos donde mostró cosas interesantes, incluso marcó un gol. Creo que me ha quedado de ver Rodrigo de Paul, se espera mucho más, y creo que esa parte física le está costando. Recuerden que le dicen el motorcito en Argentina por su capacidad física, por esa entrega que tiene, y en estos últimos partidos, y como tú bien los decías, se le ve cansado a Rodrigo de Paul, así que sin tener extremadamente cansado, así que si no tiene una de sus fortalezas andando, que es su parte física, creo que obviamente eso merma su rendimiento. No sé qué piensas. Sí, es una mala señal que se le vea permanentemente respirando por la boca, agachado, tomándose las rodillas. Creo que ha tenido una exigencia muy grande. Me parece que es urgente tomar medidas con el tema del descanso de él, para que tenga la capacidad de recuperarse realmente como requieren los playoffs, la exigencia de los playoffs, porque de todas maneras, oye, y a propósito, se va a perder a Messi y a Rodrigo de Paul con el partido amistoso de Argentina ante Venezuela, ¿no? Seguramente no vamos a contar con ninguno de los dos, sí, así es. Ese va a ser el partido contra Atlanta. ¿Qué características tienen? Quedan 3 partidos: New England, Atlanta y Nashville. Pero ¿qué características tienen el partido de New England y Atlanta? Sí, que pueden ser los últimos 2 partidos de temporada regular. Serán los últimos 2 partidos de temporada regular de Inter Miami en su historia en Chase Stadium, aunque eso sí, hacemos la salvedad, no serán los últimos 2, porque en playoffs ya por lo menos tendrá uno más. Así que en la posición que quede tendrá uno más. Recordemos que la primera serie de playoffs de MLS es al mejor de 3 partidos, así que mínimo tendremos uno más después en Chase Stadium, pero los últimos 2 de temporada regular en Chase Stadium, Javier, sí son esos. Porque si todo sale de acuerdo a lo planeado, estaremos el año entrante en Freedom Park, Miami Freedom Park, que será la nueva casa del espectacular estadio en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Miami, desde donde haremos muchos jugadores designados, si Dios lo permite, siguiendo a Inter Miami a su actualidad. Recuerden entonces, Inter Miami, New England el próximo sábado, se pone al día luego con Atlanta y cierra visitando a Nashville, esto en la MLS. Esto ha sido Jugadores Designados en el día de hoy. Nuestro colega Jaime Bernal, jugador designado, gracias por haber estado con nosotros hoy y siempre. Javier, igualmente un saludo para todos y nos vemos en una próxima emisión.
En la producción, Manuel Sánchez, se despide Javier Rodríguez. Hasta pronto. Bye. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV.